Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a esta nueva cita con diálogos de películas, centrado en la historia del cine español, siempre con esa mirada hacia la próxima ceremonia de los Goya que va a tener lugar aquí en Granada. Tras la pausa de la Semana Santa, comenzamos con este quinto diálogo, este quinto encuentro. Justamente estamos ahora mismo en el ecuador de lo que van a ser estas 10 sesiones, digamos, esta primera entrega. Dejamos atrás, pues un poco precisamente con esa línea a seguir centrada en los Goya, de la primera de las conversaciones que se centró en la figura de Víctor Erice, como estaba muy cerca esa ceremonia de entrega y era uno de los candidatos. Bueno, pues de alguna forma rompimos empezando con esa cronología más centrada en la década de los 70 y hasta ahora, y a partir de ahí sí comenzamos siguiendo un poco un criterio más cronológico, ¿no? Nos enfrentamos con la magnífica y fundamental figura del cineasta Edgar Neville. A continuación vimos la importancia de una película como Raza y su importancia y su consecuencia fundamental, de alguna forma, en la historia del cine español. Y hoy damos un salto a continuación en conexión con eso y a través de Yolanda Guas nos enteramos de lo que fue del exilio de los cineastas españoles. Lo hemos conocido evidentemente Luis Buñuel, pero otros tantos que fueron fundamentales y han sido fundamentales en el desarrollo del cine mexicano. Y ahora damos un salto y nos centramos en el cine español de los años 60 y 70 y en algo que habitualmente no suele hablar mucho, y es el cine de género. Las películas dentro de los grandes géneros cinematográficos, y en concreto uno de ellos que aparentemente resulta muy raro cuando se habla de cine español, que es el cine fantástico, ¿no? En sus diferentes facetas, pero sobre todo y principalmente en el cine de terror. Esa época coincide con la época de las grandes coproducciones, esa época coincide con la época de lo que se llamaban las versiones dobles. Había una versión que era la que podíamos ver en España y otra más libre y más abierta en todos los sentidos, que era la que se podía ver en el extranjero. Y de todo eso, pues nos va a hablar nuestro invitado de hoy, José Abad. José, muchas gracias por acompañarnos y por haber aceptado esta invitación. Y bueno, para aquellos, creo que es evidentemente conocido, pero hay alguien que no conozca su trayectoria, como siempre, una pequeñísima presentación para un poco para situar. José Abad Baena nace en Granada en el año 1967, es licenciado en Filosofía y Letras y doctor en Filología Italiana. Su tesis doctoral se ocupó del pensamiento político de Nicolás Maquiavelo y de su repercusión en la literatura española del siglo de oro. Trabajó como docente en Palermo entre los años 1999 y 2004 y en la Universidad Ca' Foscari de Venecia entre los años 2004 y 2007. Desde el año 2017, desde el año 2007 forma parte del área de italiano de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad. Como escritor, su interés se ha repartido entre la narrativa y el ensayo. Ha publicado 3 novelas: Nunca apuestes con el diablo, del año 2000, Del infierno, del año 2016, y Salamandra, del año 2021. Y dos libros de relatos: King Kong y yo, del año 2006, y El acero y la seda, del año 2015. En el campo del ensayo se ha cimentado sobre 2 frentes distintos pero complementarios: literatura y cine. Al primer grupo pertenece Las cenizas de Maquiavelo, del año 2008, y al segundo títulos como El vampiro en el espejo, Mario Bava y el cine de las tinieblas, Drácula, la realidad y el deseo, y las monografías para la editorial Cátedra, esa famosa colección de la serie Cineasta, como digo, la monografía de George Lucas del año 2021, de Richard Fleischer del año 2023 y de Christopher Nolan, la primera del año 2018 y la recién sacada, la calentita segunda versión ampliada del año 2023. Desde hace 25 años cultiva la crítica literaria y cinematográfica en distintos medios. En los volúmenes Ficcionario del año 2010 y Poesía Punto de Encuentro del año 2022 ha ofrecido recopilaciones de artículos periodísticos. Ha traducido obras de Esther Banenco, Giovanni Verga, Nicolás Maquiavelo, Moderata Fonte y Emilio Salgari. Precisamente ahora estaba comentando viendo lo de Emilio Salgari, que había traducido nada menos que El Corsario Negro, que decía que debía ser una especie como de reencuentro con la infancia, ¿no? Y por otra parte, y para terminar, es colaboradora habituada a revistas Quimera y dirigido por. Lo dicho, José, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, por venir a hablar de este tema tan curioso y, como siempre, la pregunta de rigor. ¿Por qué hablar de fantaterror español? ¿De santo de qué? Alguien tenía que hacer el trabajo sucio. Vale. Bueno, yo repito un poco lo que comentábamos antes de empezar el acto, ¿no? Que creo que no acaba de hacérsele justicia a cierto cine popular. Creo que en el ejercicio de la crítica todavía existe un fuerte elitismo y demasiados apriorismos que hace que se privilegie el tema por la historia, ¿no? O sea,
mm, creo que las películas suelen juzgarse todavía demasiado en función del tema, como si un tema importante ya fuera suficiente para hacer importante cualquier obra, ¿no? Lo que hace singular cualquier trabajo cualquier película, es el trabajo con la imagen y el trabajo con la puesta en escena, el uso inteligente y sensible de los recursos típicamente cinematográficos. No importa que hable de hombres lobos o que hable pues, de la infancia en Sevilla, en el patio de Naranjos que hablaba Antonio Machado, ¿no? Creo que la crítica seria no debería tener prejuicio, al menos no demasiado. Y en el caso del fantaterror, estamos hablando de un momento irrepetible dentro de la historia del cine español. Cuando existe ese boom del cine de género, finales de los años 60 y buena parte de los años 70, la presencia del cine español en el mercado internacional es mínima. O sea, seamos sinceros. O sea, Carlos Saura se paseaba por ciertos festivales, pero las películas españolas no se proyectaban, no se llegaban a distribuir, ¿no? Entonces se da una serie de circunstancias que favorece que se produzca en este tipo de relato popular. Este relato popular es muy bien acogido. O sea, los grandes éxitos del momento no son ni Saura, ni Gutiérrez Zaragón, ni Erice, ni demás. Los grandes éxitos del momento son pues, películas como La marca del hombre lobo o El conde Drácula y demás. Son los que realmente llegan a las salas, ¿no? Y creo que la obligación del historiador o del crítico cinematográfico es intentar comprender por qué. O sea, tenemos una serie de datos de tipo histórico que nos pueden iluminar el por qué se dio el fenómeno, ¿no? Pero por qué duró en el tiempo y por qué triunfó, eso ya, digamos, también nos corresponde intentar dilucidarlo, ¿no? Yo, te lo decía antes, cuando me preguntabas que por qué elegí este tema, creo que realmente es que quería hablar de Narciso Ibáñez Serrador. Vale. Que no, lo comentaba antes, antes de que comenzara el acto. O sea, yo personalmente para mí un cineasta entrañable, con el que, digamos, la ficción por el cine de terror en buena medida se basa en el programa que creo que todos hemos visto. Por lo menos los que tenemos alguna edad, ya sí, sí, les Los que seguro. tenemos peinamos ya canas, seguramente buena parte de la ficción hacia el cine de terror se lo debemos agradecer a Narciso Ibáñez Serrador con aquellos mis terrores favoritos de los lunes por la tarde, por la noche, No, noche. los lunes por la noche. Entonces, gracias a aquel programa, pues yo he visto muy buen cine de terror, muy buen cine de género. Y luego, pues también descubrías que él era también un gran cineasta. Para mí, Narciso Ibáñez Serrador hubiera sido nuestro Terence Fisher o nuestro Mario Bava si le hubieran dado una oportunidad. Por desgracia, no tiene filmografía. O sea, tiene talento, tiene apenas un par de títulos y, bueno, luego una carrera televisiva bastante importante. Pero si la industria española hubiera sido otra, y eso también es otra cosa que quizá sea una de de las consecuencias de las reflexiones que podríamos sacar de este ciclo, si la industria española fuera otra, fuera más potente, pues habría una serie de profesionales que habrían tenido una carrera más consistente. O sea, yo no necesito, por ejemplo, que en el caso de Narciso Ibáñez Serrador hubiera hecho una película cada año como Woody Allen, ¿no? Ujú. O sea, creo que no, no le conviene ni siquiera a Woody Allen, Woody Allen, sí. ¿no? Pero si se le hubieran dado oportunidades y hubiera conseguido poner un proyecto cada 3 años, o sea, ahí tendríamos una carrera, creo que muy consistente. O sea, las aportaciones, los largos que llegó a poner en pie son extraordinarios. Y es ese tipo de cine bien hecho, que parte de la filosofía del trabajo bien hecho, pero luego también con un elemento usado a tener en cuenta, Ujú. que bueno, hace que con el tiempo gane, que vaya ganando precisamente con el tiempo. Como digo, es un momento irrepetible este del fantaterror, y creo que nuestra obligación es conocerlo mejor. O sea, em, muchos digamos, lo descalifican porque se limitan a decir que es mucho sexo, mucha violencia.
cuando realmente las versiones que se estrenaban en No, España no eran tanto sexo y tanta violencia, ¿no? Pero incluso si fuera así, pues yo recuerdo por lo que decía Ballard, ¿no? Un escritor de ciencia ficción que me gusta particularmente, ¿no? Que la libertad a la hora de mostrar el sexo y la violencia siempre ha sido un buen catalizador del cambio social que se está dando en la sociedad, ¿no? Entonces, el Sondeterror nos explica muy bien la España de esos años. Aunque presente historias que están ambientadas en lugares completamente ficticios o centroeuropeos, a miles de kilómetros de aquí, o sea, no dejan de hablarnos de la España de entonces. Y quien esté interesado en la propia historia tiene que darle una oportunidad. ujú. Pues cuando quieras puedes empezar a hacer un poco ese recorrido histórico que quieres enseñarnos, comenzando Salgo de aquí. por los orígenes, sí, sí, sin Ujú. problema ninguno, claro, adelante. Búscate tú ya un punto de partida Sí. con la imagen, además tan Vamos a impactante. hacer, vamos a hacer un recorrido por la historia del género. Aquí ya En la parte de abajo. sí, 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 sí. No, Sí, ¿verdad? esa la tiene. Bueno, es una imagen de la residencia, prácticamente del final de la residencia. Empezamos con el recorrido. O sea, podemos partir de un recuerdo personal. O sea, a mí, cuando tenía 20, 21 años, me regalaron un libro de crítica de un autor italiano, Alberto Moravia, o sea, que se llamaba En el cine. Y en el prólogo, este hombre, un brillante literato italiano, hacía esta reflexión, ¿no? De que la clasificación por géneros la consideraba completamente arbitraria. Según él, la única clasificación válida que existe sería entre cine comercial y cine de autor. Y a él le interesaba solamente el cine de autor porque lo demás, el cine comercial a grandes rasgos, se movía por una única metáfora, decía, la del dinero y la del éxito. O sea, yo llevo ya bastante tiempo escribiendo sobre cine, o sea, prácticamente 25, 30 años. Y yo creo que llevo todo ese tiempo combatiendo esta idea. Haciendo eso, ¿no? Sí, lo O sé. sea, creo que preparando material para poder presentar aquí hoy, me reencontré con esta cita y digo, pero si esto es lo que yo llevo contestando en la medida de mis posibilidades. Claro, tampoco no hay que exagerar sobredimensionar en ninguna acción, ¿no? Pero no puedo estar menos de acuerdo con Alberto Moravia, que me parece, bueno, como literato un autor incontestable y luego como crítico pues bastante valioso. Lo que ocurre es que en aquel libro este que os comento, empezabas a repasarlo y veías artículos dedicados a Bertolucci, a Pasolini, pues no sé, a Bergman, Ahora, a Truffaut, Godard. Aprovecho para comentar mi antipatía profunda por Jean-Luc Godard, ¿no? Hay que ser sincero, en estas ocasiones no vale dorar la píldora a nadie, no lo soporto. Hay por ahí un libro que parece ser que no es muy bueno, y entonces eso es lo que me ha retraído un poco. Se llama Me cago en Jean-Luc Godard. sí, me cago en Godard, sí. Y entonces he estado tentado varias veces de Sí comprarlo. lo he leído, sí lo he leído. Porque es que, el planteamiento, no es un argumento, pero el planteamiento está bien, es un poco una especie de defensa de eso, de acabar con ese tipo de tópicos, pero al final acaba cayendo justamente un poco en lo que intenta denunciar, por ejemplo, con el caso de Woody Allen, ¿no? En el caso de inflar las primas de Woody Allen porque es Woody Allen, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, sí, un poco digamos, lleva en esa línea. Sí, sí. Entonces, bueno, me encontraba con esto, que realmente en este libro, que es un libro bastante amplio, más de 300 páginas, pues se hablaba precisamente de cine europeo, pero no había nada de John Ford, no había nada de Howard Hawks, no había nada de Hitchcock, de Billy Wilder. O sea, de pronto, en ese libro, en el cine, que pasaba que quería hacer un repaso del gran cine de aquel momento, pues se estaba dejando fuera pues, seguramente el 60% del mejor cine que se hacía. ¿Por qué? Porque era cine de género. Entonces, pues se trata de combatir esto, o sea, repito, en la medida de las posibilidades de cada uno. En el cine comercial, pues hay buenas y malas películas, hay que escarbar, hay que buscar dentro y luego poner
servirte de unos baremos y aplicarlos con suficiente rigor, pero tanto al cine comercial como al cine de autor. Porque no nos engañemos, en el cine de autor hay buenas y malas películas. Pensando precisamente lo que estamos diciendo de Godard. O sea, a mí me parece bastante indigesto, con todos los respetos. Y Truffaut lo pasa un poquito mejor, pero tampoco mucho más, ¿no? Mm. Y en cambio, pues puedo ver no sé cuántas veces cualquier comedia de Billy Wilder, porque, digamos, los recursos puramente cinematográficos, el trabajo de puesta en escena, lo que hace realmente singular una película, está funcionando digamos, a la enésima potencia, a la enésima potencia. Bien, pues voy a contestar una vez más a Alberto Moravia, pues con esta pequeña charla que he preparado, ¿no? Vamos a hacer un pequeño recorrido digamos, por el género del fantaterror, que es el nombre que recibió. Es un poco el fantaterror, es el término este, medio despectivo con el que la crítica se quitaba de encima ciertos productos, ¿no? Como llamar peplum a ese cine de ambientación en la antigüedad, o llamar spaghetti western o chorizo western a esos relatos westerns sin más, ¿no? Ujú. O sea, creo que el buen cinéfilo o el buen aficionado debería pues, saber estar a la altura. A mí me gusta el término fantaterror o me gusta el término spaghetti western. O sea, y yo lo utilizo sin que suponga una etiqueta condenatoria de ninguna clase. O sea, nacía con esa intención, pero hoy por hoy para mí define muy bien a determinado cine y no tienen, a priori no tiene ninguna connotación peyorativa, ¿no? Bien, el fantaterror habría que situarlo entre el periodo de oro o el momento glorioso del fantaterror entre los años 68, 69 y 76, 77, ¿no? Existen unos precedentes, existen unos precedentes, pero realmente muy pocos. O sea, el thriller o el género del relato de terror ha sido realmente muy extraño en toda la historia del cine español prácticamente hasta los años 70, hasta bien avanzados los años 70, ¿no? Tenemos algunos precedentes, algunos trabajos realmente muy notables, como puede ser el del Cebo, de 58, una producción hispano-suiza, que es un thriller que volví a ver hace unas semanas para prepararme esto, y creo que no ha perdido fuerza en absoluto, ¿no? Vale, fíjate. Una de las cosas que se podría, es una lanza que se podría romper a favor del Terror, es que gracias a estos relatos, que en general la censura consideraba cosas del montón, o sea, voy a contar una anécdota de Vicente Aranda. Gracias a estos relatos se podían abordar temáticas que eran completamente tabú en el relato, eh, digamos, naturalista de ambientación hispana. Esta historia está ambientada en Suiza, es una coproducción hispano-suiza. Habla de un psicópata, de un asesino de niñas, con un aire de fábula muy sugerente, ¿no? El, Baida, el director, consigue recrear esa atmósfera de fábula de niñas que se pierden en el bosque y se encuentran con el lobo feroz, ¿no? Pero, por ejemplo, hay algún detalle bastante interesante. La protagonista femenina es una madre soltera, Mm. no tiene marido, entonces de repente, en un relato de este tipo se pueden introducir realidades que estaban completamente prohibidas tocar en otro tipo de relato con pretensiones pues, más críticas, ¿no? La anécdota que iba a contar de Vicente Aranda es que él debuta con una película que se llama Brillante Porvenir, que más o menos habría que colocar en la estela del neorrealismo, y se la masacran, la censura se la masacra. Entonces él empieza a trabajar con una segunda película, Fata Morgana, y empieza a hacer algunos tanteos a los órganos censores si se puede tocar ese tema o no se puede tocar ese tema. Fata Morgana es una película futurista, está ambientada en una especie de futuro apocalíptico. Entonces los censores le dijeron, bueno, mientras que no esté ambientado en España, puede hacer lo que quiera. O sea, mientras que no está ambientado en el presente y en España, tú puedes hablar de lo que quieras. Entonces, Vicente Aranda decía, bueno, pues ves que sí que basta con esto.
llevarte la problemática que nos preocupa hoy aquí en la España de los 60, te la llevas al centro de Europa, pones a un hombre lobo por medio y ya está, ¿no? Y ya puedes colocar lo que quieras, ¿no? Eh, El Cebo es una gran película. El Cebo es una gran película que se atreve incluso a, que creo que el thriller, uno de los elementos del thriller o del relato de terror, es colocar al público muchas veces en situaciones comprometidas, no, no solamente dejarlo expuesto al peligro, ¿no? Dejarlo solo, a oscuras y demás, sino colocarlo delante de ciertas situaciones que provocan un dilema ético, ¿no? O sea, toda esa película está construida sobre una acción bastante reprobable. O sea, el protagonista, que es un comisario de policía, decidió utilizar a una niña como cebo para capturar al psicópata. Mm. O sea, creo que es condenable desde cualquier punto de vista. Pues, la película trabaja de manera muy inteligente con todo ese tipo de elementos, ¿no? Desde personajes poco usuales en el cine español de la época a situaciones también, pues, y, digamos, desde el punto de vista ético, muy interesantes, pero que sobre todo hay un trabajo de narración de primer orden que hace que la película no haya perdido nada de su fuerza. La película que pasaría por ser el primer relato de terror gótico del cine español sería Gritos en la noche, que sería, creo que la quinta película de Jesús Franco. Y yo de Jesús Franco digo lo mismo que de Jean-Luc Godard. No lo soporto. O sea, ¿qué quiere decir? A mí me gusta el cine de género, pero no me gusta todo lo que se hace en el cine de género. O sea, los baremos que yo pongo para valorar cualquier obra es, digamos, la voluntad de hacer un trabajo más o menos inteligente, más o menos creativo. No importa que con pocos medios. Ahí podría señalar el caso también de Mario Bava en Italia, que hacía un cine muy valioso realmente con producciones muy ajustaditas, ¿eh? Muy ajustaditas. No es el caso de Jesús Franco. Producciones muy ajustaditas, pero nada de trabajo creativo en absoluto. Esta, de todas formas, coincidimos en que es soportable. Soportable. Sí, sí. Yo he leído por ahí que, o sea, Jesús Franco hizo unas 200 películas. Y dice la leyenda que alguna buena. Eso pasa que hay que verse 200 películas para encontrarla. Y entonces yo no, por ahí no paso, no sé. Por ahí creo que no voy a pasar. Bueno, cuando se hace un recorrido por el cine de terror en español, se suele citar esta como pionera. Es cierto. O sea, realmente es la primera vez que en España, con una producción preferentemente española, porque también hay una coproducción con Francia, pues alguien se decide utilizar elementos puramente góticos, ¿no? Que si el monstruo, que si la mansión, ¿no? Alejada del mundanal ruido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo relativizo mucho el alcance real de películas como esta porque tengo datos sobre digamos, la sección de control de taquilla del Ministerio de Educación y Cultura y Deporte de la época, ¿no? Y, por ejemplo, a Gritos en la noche fueron a verla 372 espectadores. 372 espectadores. Y no 372.000, sino 372, que es importante la marca porque Entonces, creo que en función de los datos, la influencia, la importancia que pudo tener una película de este tipo, como que no, ¿no? Como que no, no me cuadra. Lo que ocurre es que en el momento de revisar películas del pasado, en el momento de hacer arqueología en la historia del cine, salen fuera cosas más o menos curiosas. Sí, el error muchas veces de la crítica es sobredimensionar realmente su importancia. O sea, sí, tiene un valor de obra pionera, pero influencia en el cine que va a venir después, no, absolutamente no. Yo para mí, realmente el despegue del fantaterror viene a raíz del nombramiento de José María García Escudero en 1962 como director de la Dirección General de Cinematografía y Teatro.
todo lo que he leído de este hombre lo presenta como una persona bastante capaz. O sea, dentro de lo que fue el gobierno franquista, pues este parecía que era bastante trigo limpio, ¿no? Este hombre elabora unas normas para el desarrollo de la cinematografía en 1964 que premia a través de subvenciones o ayudas de tipo económico o facilidades de tipo económico a películas en función de su rendimiento en taquilla. O sea, mejor funcionas, eh, pues el ministerio es capaz de cubrir ciertos gastos o parte del presupuesto, ¿no? Estas medidas favorecieron el sistema del cine de género, porque claro, ¿qué podía funcionar mejor en taquilla? Una película críptica de, pongamos por caso, Vicente Arando de Fata Morgana o un western, como los de Sergio Leone. Realmente funcionaban mejor los westerns de Sergio Leone. Y de hecho, a través del sistema este de coproducciones que se puso en movimiento, o sea, la industria española se apuntó a algunos de los grandes éxitos de toda su historia. Eh, por un puñado de dólares es coproducción hispano-italiano alemana, o sea, hay también un porcentaje mínimo de Alemania, y es posiblemente uno de los grandes éxitos que se puede apuntar el cine español de todos los tiempos. O sea, el éxito que se obtuvo por un puñado de dólares es grandioso, grandioso. Eh, que esto es así, lo demuestra, o sea, que las normas aprobadas por García Escudero favorecieran el sistema de coproducciones y que el sistema de coproducciones favoreciera digamos, la llegada de coproducción y la llegada de géneros extraños para la cinematografía española, lo demuestran también los datos. Por ejemplo, en 1965 España produjo 151 largometrajes, 98 eran coproducciones. O sea, creo que son prácticamente dos tercios del total. En 1966 produjo 164 películas, el 97 eran coproducciones. En 1967 produce 125 películas. 70 son coproducciones, prácticamente el 50%. Entonces, esas normas de García Escudero favorecieron el sistema de coproducciones y las coproducciones favorecieron lógicamente el cine de género, ¿no? Eso hizo que de pronto, pues, aunque hasta entonces había sido algo extraño, no, en el caso del western, que, bueno, abrimos un pequeño paréntesis, aquí había un cultivador, Joaquín Romero Marchén, que desde los años 50 se estaba, pues, abriendo terreno, ¿no? Estaba abriendo terreno, estaba haciendo pequeñas películas, pues, oye, muy dignas. De las que he llegado a ver de la primera época me parecen trabajos muy, o sea, muy respetables, ¿no? Pero de pronto el cine español se abre a géneros completamente extraños como el thriller o el cine a la manera de James Bond, como Estambul 65, y da la posibilidad de entrar en escena una serie de profesionales que a mí personalmente me gustan cada vez más, por los que siento cada día más respeto, que es el buen profesional, el buen artesano, el que sabe hacer su trabajo bien, que no tiene grandes pretensiones de ser un genio, ni confiesa tratos privilegiados con las musas, ni nada. Es el que dice, no, yo conozco mi oficio e intento hacerlo lo mejor posible, dentro de las posibilidades, ¿no? Ahí podríamos mencionar a gente como Antonio Isasi y Isasmendi, que es un muy buen artesano, eh, o autor, lo que queramos, o José Antonio de la Loma, o Eugenio Martín, que ha dado nombre a, al, a estos A la hora mestizos, de ¿no? cine, sí. Al aula de cine. Entonces, digamos, esas normas que aprueba García Escudero facilitan las coproducciones y las coproducciones facilitan la apuesta por un cine completamente extraño hasta entonces o anecdótico en el cine español. Los relatos western, los relatos de thriller, el cine de acción o el terror, ¿no? Para mí el fantaterror nace realmente con esta película, La marca del hombre lobo.
Está dirigida por Enrique Eguiluz, un personaje bastante extraño. Parece, o sea, yo he consultado filmografías y hizo 3 o 4 largometrajes nada más, luego desaparece. Realmente no sé la suerte que corrió este hombre. Digamos, el alma mater de esta producción, el máximo impulsor, es Jacinto Molina, entre los amigos Paul Nash, ¿no? Que también se las trae el seudónimo que eligió. Esta película sí que crea escuela, porque de pronto lleva sirviéndome siempre de las cifras del Ministerio de Educación. Esta película lleva a prácticamente 900.000 personas a las salas, 895.167. O sea, ya estamos hablando de cifras importantes, ¿no? Esto ya sí crea una tendencia. ¿Qué quiere decir? La industria funciona de esta manera. Si la fórmula hombre-lobo, vampiro funciona, pues vamos a producir Claro. este tipo de películas, ¿no? Y realmente el boom, la eclosión del frontaterror llega en este bienio, ¿no? El bienio 1969-1970, a raíz de 3 éxitos fenomenales, pero fenomenales. Alguno inexplicable, como El Conde Drácula, que es una película mortecina, es Jesús Franco, el que metí en el mismo saco que Godard, ¿no? Es podríamos decir a título de curiosidad que, bueno, es la primera película que toma la novela de Bram Stoker como punto de referencia. Las versiones anteriores de Terence Fisher o las versiones de Universal de los años 30 se basaban en obras de teatro o eran completamente ajenas al texto de Stoker. Aquí, Franco, en buena medida, pero un poco muy allá, sigue de cerca a la novela de Stoker, ¿no? Y tiene la posibilidad de contar nada más y nada menos con Christopher Lee para interpretar el personaje del vampiro. Se cuenta que Christopher Lee aceptó interpretar esta película porque Jesús Franco le había prometido que sería completamente fiel a, a Stoker, ¿no? Bien, bueno, la fidelidad no es garantía de nada, la película no es bastante malilla, ¿no? Digámoslo así. Pero, por ejemplo, llevó a las salas a 1.200.000 personas, que también ya son cifras respetables. Yo siento devoción, como decía, por Narciso Ibáñez Serrador y que nos equivocamos de nuevo si relacionamos éxito con un determinado producto. El éxito a lo largo de la historia del cine se ha dado a películas muy buenas y a películas muy malas, y todavía lo hacemos. O sea, es así. El año pasado la película de más éxito se llamaba Barbie, hay que tenerlo en cuenta. O sea, que no miremos con prepotencia este cine del ayer, ¿eh? O sea, de potencia absolutamente ninguna, ¿eh? Tenemos en nuestras propias ruedas de molino. Bien, en este bienio 69-70 se estrenan, repito, 3 películas que llevan a las salas pues a muchísima gente. La primera en estrenarse es El Conde Drácula, que como digo, casi 1.200.000 espectadores, pero La Residencia es un caso que es único en la historia del cine español. Casi 3 millones de espectadores. O sea, esto sin tener en cuenta, como te comentaba, lo que se llamaban los circuitos de distribución secundaria, porque estoy hablando en general, de salas donde tenían el control de taquilla. Luego existían, que es una realidad que ha desaparecido por completo, esos circuitos de distribución secundaria, que eran los cines de barrio, los cines de pueblo, los cines De de verano, verano que y comentábamos todo antes, sí. esto, todo lo que comentábamos, que realmente hay control de taquilla ninguno. O sea, posiblemente estas cifras fueran muchísimo mayores en este caso, ¿no? En estos casos del Conde Drácula, la Residencia o La Noche de Walpurgis. Bueno, también el caso de Gritos en la Noche, a lo mejor la vieron más de 372 personas. A lo mejor fueron más. Bueno, a lo mejor fueron 400. ¿Qué te digo yo? 500.
pero eso no hace que sea realmente una película influyente. Estas sí, estas sí que cambiaron un poco las reglas del juego que se estaba jugando entonces en el cine español. Como digo, el Conde Drácula a mí me parece una película mortecina. Lo que pasa es que, claro, ¿qué explicaría el éxito de este cine en un nivel muy epidérmico? Pues precisamente eso, pues, la presencia de ciertos desnudos, el elemento sexual, el ingrediente sexual pasaba a ser ya muy fuerte, o el elemento de violencia pasaba a estar muy presente, ¿no? Y bueno, incluso aunque las versiones que se estrenaran en España fueran menos osadas que las que la doble versión, la que se estrenaba en Alemania, en Italia y demás, pues seguía teniendo un componente de esto de sexo y violencia que difícilmente podrían encontrar en otro cine. Pero con sexo y violencia se pueden hacer cosas muy cutres, como La noche de Walpurgis. Se pueden hacer películas muy sofisticadas, refinadas e inteligentes como La Residencia, ¿no? Que, bueno, una película, pues, a la manera Hammer, con una ambientación a finales del siglo XIX, una residencia, un internado para señoritas. Se ha señalado la influencia de Psicosis, de Suspense, la de Jack Mm, Clayton, ujú. que me gusta más el título original, Los Inocentes. Fíjate. Sí, sí, es horrible lo de Suspense, o el propio cine de Hammer, ¿no? Narciso Ibáñez Serrador está a la altura, para mi gusto, está a la altura de esos referentes. No tiene nada que envidiarle ni a Jack Clayton, ni a Alfred Hitchcock, ni demás. Construye un relato muy sólido, vamos a volver a verlo aquí, estaría la residencia, un retrato muy sólido, o sea, tradicional, pero en absoluto convencional, no es nada convencional. Y con algunas escenas que no vamos a ver porque realmente es os invito a que la veáis, pero no vamos a ver no he seleccionado ninguna secuencia en este caso, pero comento una que es la que tengo en mente, ¿no? Es el principio de la película, precisamente el dibujo del póster ilustra la secuencia que voy a señalar. Hay al principio de la película una especie sí, un montaje paralelo entre el grupo de chicas del internado que se retiran a sus habitaciones y empiezan a rezar el Padre Nuestro, y en paralelo se está viendo la paliza que le están dando a otra de ellas, bastante rebelde, en los sótanos de la residencia, ¿no? De este lugar. Entonces, ese montaje paralelo entre ella rezando y abajo lo que está sucediendo hace bueno, que yo creo que hay una de las denuncias más fuertes a esa tendencia de cierta iglesia católica a mirar para otro lado, ¿no? O a ignorar lo que sucede en los sótanos de la sociedad, ¿no? O sea, son apuntes muy atrevidos para la época. Y claro, como la historia está ambientada en el siglo XIX y como está ambientado en Francia, pues podían contar lo que quisieran. Pero cuando el proyecto caía en las manos correctas, o sea, se podían hacer cosas pues de una insolencia o de un atrevimiento, creo que interesante, ¿no? Bien, como decía, estas son, digamos, los grandes éxitos que hacen que la industria entienda que aquí hay, digamos, una beta que habría que aprovechar, ¿no? El Fantaterror hace una serie de aportaciones a los anales del género que también hay que tener en cuenta, ¿no? Lo comentábamos al principio, quizá aquí no tiene tanta fama, pero Paul Nashi, Jacinto Molina, en el registro civil, tiene una muy buena prensa en ámbito anglosajón o incluso en Japón. O sea, tiene muy buena prensa, o sea, hay estudios sesudos sobre la obra, ¿no? Bueno, una de las grandes aportaciones que hizo el Fantaterror es el personaje de Valdemar Daninsky, que es un hombre lobo, ¿no? O sea, en la película que habíamos visto antes, La marca del hombre lobo, vemos cuando cae la maldición sobre él. Entonces él pasará, me parece que son 12 películas, la serie es larguísima, llega hasta finales de los años 80 y creo que hay un licántropo en el 96 que no he visto, ¿no?
no he querido ver, tengo que ser sincero, que ya, bueno, si estas primeras películas tienen todavía cierto empaque y cierta dignidad, luego se convierte en un cliché que empiezan a repetir de una forma pues, bastante triste, ¿no? Entonces, el personaje de Valdemar Daninsky sí que es un icono, una de las aportaciones que hace el cine de terror de la época a, digamos, al cine de terror mundial. Es un personaje trágico, o sea, es un personaje que lleva esa maldición con dolor y que estaría dispuesto a morir con tal de no seguir sembrando el horror. Y creo que es digamos, si aplicáramos la política de los autores con Nashi, no sería difícil por encontrar una serie de temas recurrentes que permitirían darle categoría de autor realmente a este hombre, ¿no? Lo que pasa es que a mí personalmente no me llega. O sea, ves una, dos, tres películas de él y ya las has visto todas, se hizo bastante. Porque él es también guionista de sus trabajos. Luego también fue director de sus trabajos y honestamente no es un gran narrador y como guionista tampoco es particularmente imaginativo. O sea, tiene una plantilla, una especie de argumento maestro que aplica una vez y otra vez y otra vez y una vez lo aplica con un hombre lobo de por medio y otro luego lo cambia y pone un vampiro. Y, y luego lo cambia y pone un jorobado y ya está. Y va tirando, ¿no? Es, o sea, realmente poco imaginativo. Pero bueno, ahí está, hubo muchísimo éxito en todo ese tiempo. ¿Y alguna cosa se podría, yo qué sé, de alguna película se podría romper una lanza? Eh, su versión de Drácula, por ejemplo, El gran amor del conde Drácula, dirigida por Javier Aguirre, que no la tengo aquí seleccionada, pero ya nos presenta a un Drácula romántico prácticamente 20 años de que Coppola hiciera su Drácula romántico, ¿no? Incluso 6 años antes de que John Badham hiciera el suyo. O sea, un personaje que realmente, pues, un poco siguiendo el modelo del hombre lobo este, Daninsky, o sea, el Drácula lleva mal lo del vampirismo, o sea, querría encontrar la paz, ¿no? Le llevan bastante mal lo de sembrar el horror. Y lo que él quiere encontrar es el gran amor de su vida y, bueno, hacer las paces con el mundo, ¿no? Eso que vamos a reencontrar luego en producciones más ambiciosas y a lo mejor también mejor articulada que la del gran amor del conde Drácula. La otra aportación, vamos a hacer un primer recorrido sobre los grandes éxitos del momento y luego pues hablaremos de las películas más singulares, ¿no? O sea, otra de las grandes aportaciones del fantaterror es esta serie de Los Caballeros Templarios de Amando de Osorio, que llegó a tener bastante éxito, o sea, un éxito mucho más precario que el de Paul Nashi con el hombre lobo Daninsky. Pero, por ejemplo, esta primera película de La Noche del Terror Ciego, pues llevó casi pues, 785.000 espectadores a las salas, ¿no? Repito, documentados, que posiblemente fueran muchísimos más. Esto hizo que pues Amando de Osorio, un director gallego, repitiera la fórmula. Y yo confieso que solamente he visto la primera. Las otras como que no tenía. Ya la primera, salvo algún detalle, lo comentamos con Juan de Dios, como por ejemplo la imagen que da de estos templarios resucitados, ¿no? Con túnicas llenas de tierra, de barro y de telarañas y esos rostros cadavéricos, salvo una serie de aciertos escenográficos y de caracterización, la película es que es muy endeble, o sea, no aguanta bien, no aguanta bien el paso del tiempo. Pero ahí lo tenemos. Llegó a hacer en 4 años 4 películas o sea, con estos personajes, que, bueno, tiene mucho tiene una gran deuda con La Noche de los Muertos Vivientes de George A. Romero. Sé que Amando de Osorio escribió el guión basado en una leyenda, una serie de recuerdos de su infancia. Él era gallego,
en la primera película al menos se puede defender desde el punto de vista cultural porque también hay algunas influencias de ciertas leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, El Monte de las Ánimas en concreto, el Miserere en menor medida, pero leyendas del acervo gallego que él se llevaba consigo, ¿no? Entonces, él escribió el guión como terror ciego, que es como la película de Richard Fleischer, que además coincidía en el tiempo. Pero los productores le añadieron la noche de, para que se pareciera a la noche de los muertos vivientes y demás, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos otro éxito que, que otra serie de películas que llevó a muchísima gente a las salas en aquel periodo. También hay quienes defienden estas películas en función de ese simbolismo que yo señalaba a propósito de la residencia. Eh, en algunas exégesis de esta película en concreto, La Noche del Terror Ciego, algunos apuntan, porque ¿qué tenemos con los templarios estos resucitados? Unos monjes guerreros, monjes son religiosos, que se dedican a asesinar a quienes se acercan a la abadía de Berzán, ¿no? En Portugal, ¿no? La historia está ambientada en Portugal, porque este tipo de cosas, repito, colaban mejor cuando estaban ambientadas fuera, lejos, ¿no? Entonces ¿quiénes son sus víctimas? Pues esa parejita díscola que se decide darse un revolcón entre las ruinas de la abadía de Berzano, ¿no? Entonces los caballeros templarios casi vienen a ser una especie de representación de la autoridad que castiga al que saca los pies del plato o al pecaminoso y demás. Entonces habría una especie de lectura que daría, que establecería equivalencias entre los caballeros templarios y, bueno, las fuerzas represivas de la dictadura. Eh, Realmente para sacarle provecho a este cine, con todo lo que ponía en marcha, habría que haberlo visto en su momento, ¿no? Y en aquel momento, o sea, la actitud del público era muy diferente a la que podemos tener ahora. El problema de muchas veces cuando se hace esa arqueología del pasado es que tendemos a eso, a incluir en mucha prepotencia, en mucha condescendencia, porque a lo mejor los efectos especiales no son del otro mundo, pero tendemos a verlas con cierta superioridad. No estamos legitimados para mirar con superioridad a nadie, repito. Eh, Hemos convertido a Barbie en la película de, de mayor éxito el año pasado, 1.500 millones de dólares. Tenemos que penar por purgar eso de alguna manera, ¿no? O sea, no estamos legitimados para hacer gala de nada. Bien, hasta aquí habríamos visto más o menos esa serie de producciones que de pronto llevaban a muchísima gente a las salas y que de pronto hizo que la industria española dijera, bueno, aquí hay una oportunidad bueno, pues, de rendimiento, pero también de dar trabajo, porque el nivel de producción en aquellos años sube bestial. El número de producciones que se llegan a hacer son muy, muy altos, ¿no? O sea, el éxito tiende a sanear cualquier industria. En un arte como el cine, el éxito es siempre una forma de inyectar confianza en la industria. El problema es que muchas veces pues, se cae en lo repetitivo, en lo puramente derivativo y demás, ¿no? Pero, bueno, dentro de ese momento único que se crea, eh, puede favorecer la aparición de cosas completamente nuevas. Yo defiendo que el hombre lobo de Paul Naschy hizo posible el Lobo Visione de Pedro Lea, del Bosque del Lobo. Y aquí sí tenemos ya una grandísima película. Realmente una de estas películas que también está Los Velázquez, que es nuestro actores que en ese momento siempre estaba metido en un tipo de personaje muy concreto y de repente en este mismo año hace esta, en vez de trabajar con Saura de la cabina, me espero, y a partir de ahí, como que de repente nos encontramos en un serie de historias que no son las habituales y sin embargo,
dando credibilidad a unos personajes pues, tan complicados como el hombre lobo de Alarica, ¿verdad? Tú Mm. has comentado antes que la de los muertos de los asesinados era una leyenda gallega, y esto también, en este caso, es una historia real gallega. Sí, sí, viene de la crónica de sucesos. El asesino en serie real se llamaba Manuel Blanco Roma Santa, que luego también inspiró una película de Paco Plaza en el año 2002, 2003 o por ahí, sí, que se llamaba Roma Santa, ¿no? En la película se llamaba Benito Freire, Benito Freire. Y yo también veo el bosque del lobo. O sea, me gustan los ejercicios metanarrativos, ¿no? Eh, Sobre todo cuando son tan sutiles. Y yo creo que Pedro Olea aquí estaba haciendo también un diagnóstico del por qué estaba teniendo éxito el fantaterror. La sociedad que retrata Pedro Olea aquí es una sociedad supersticiosa que se cree cualquier cosa. La historia esta del Loviscione es una leyenda local que habla de la capacidad de ciertas personas para convertirse total o parcialmente en lobos, ¿no? La gente daba por buena esa leyenda. Y yo veo ahí una especie de crítica indirecta por parte de Pedrolea de la realidad que se estaba dando entonces en la cartelera española, que creo que es muy interesante. A través de este lobo, este hombre lobo particular, estaba poniendo entre comillas los hombres lobos de Paul Nashi y demás. He encontrado este póster de la época que tiene como eslogan publicitario este: existen los hombres lobo. O sea, entonces lo que estaba llenando las salas, repito, era la noche contemporánea, además, películas como La marca del hombre lobo, La noche de Walpurgis y demás. Entonces hace una aportación completamente distinta, ¿no? En clave naturalista y demás, con el material que está aplaudiendo la gente en las salas, ¿no? Y es una película vamos, de una inteligencia extrema y con muy pocos medios, que repito, que parece que para hacer una película completamente satisfactoria, se tienen que manejar grandes medios, y no. Esta película, Pedro Lía fue guionista, productor y director. Y la hace con 4 duros, que se decía entonces, en tierra de Galicia, con muy pocos escenarios y con muy pocos personajes. Y no te falta nada. Esos pocos personajes, esos pocos escenarios son más que suficientes para contar la historia, ¿no? Y repito, yo siempre he visto en este caso en concreto del Bosque del Lobo una especie de lectura indirecta del género entonces, en la España de entonces. Bueno, pues a partir de aquí pues podríamos empezar es una panorámica sobre em, ese cine de terror que hicieron ocasionalmente gente completamente ajena al género, ¿no? Los grandes nombres de nuestro cine de terror son, repito, Jesús Franco, mal que nos pese, ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Sí, sí, mal que nos pese, Narciso Ibáñez Serrador, que yo, o sea, en vez de 200 películas Jesús Franco, podría haber hecho 150. Y que Narciso Ibáñez Serrador hubiera hecho 2 o 3 más. pues sí. Pero nada, no pudo ser, ¿no? Y sería Armando de Osorio o Paul Nash. Y esos son los grandes nombres que marcan un poco las tendencias principales del cine del género entonces. Pero, repito, en cualquier momento histórico, escarbando, o sea, si pones voluntad en ello, se pueden encontrar trabajos muy valiosos, realmente muy valiosos. Y entonces, desde el propio Pedro Lea, pues, mm, podríamos señalar también La Casa Sin Fronteras, la que hay a la derecha, ¿no? Que es una historia muy inquietante que permite hablar de cuestiones de desempleo, de desahucios, de la España vaciada ya entonces, que habla la historia de un chico que llega a Bilbao desde el pueblo y que, como tiene dificultades para encontrar trabajo, acepta, digamos, un encargo de una cierta organización que se llama la Casa
sin fronteras, ¿no? Que está presentada así como una forma, una especie de secta judeo-masónica, ¿acordáis del complot judeo-masónico de Franco, aquellas pesadillas del complot judeo-masónico? Bueno, pues Pedro Olea se aprovecha de eso y crea esta cosa sin fronteras, ¿no? Entonces el chico acepta ese trabajo porque no encuentra otra cosa y de una manera indirecta Pedro Lea está retratando una ciudad de Bilbao muy gris y sin oportunidades hasta que se da cuenta, bueno, acepta de buena gana el trabajo hasta que se da cuenta que prácticamente tiene que liquidar a una chica, ¿no? Que es Geraldine Chaplin, que en el primer trabajo que hizo después de sus colaboraciones con Carlos Saura, ¿no? Hay una serie de películas que yo he ido viendo a lo largo del tiempo y que han ido ganando, o sea, con cada visionado se han ido consolidando más y más, ¿no? Una de ellas, pues ya lo he dicho, La Residencia, yo la habré visto ya 4 o 5 veces y cada vez me gusta más. Esta también podríamos ponerla. Quizá le falta tantas ideas como tiene Ibáñez Serrador, o sea, pero es un trabajo noble y llega a crear una atmósfera muy inquietante. Muy inquietante. Es otra película que os invitaría a que le dierais una oportunidad. Luego, pues entre directores que se fueron acercando ocasionalmente al género, pues tenemos a Vicente Aranda, que, bueno, creo que ya sí lo vamos conociendo todos, ¿no? Pero Olea también. Y luego él se hará un nombre al margen de este tipo de películas, ¿no? Pero al principio de los años 70, pues hace un par de, bueno, en el 69, la de la izquierda, hace un par de películas muy atrevidas, como son Las Crueles, que se basaba en un cuento de Gonzalo Suárez, que parte también de una idea muy inquietante de un editor de novelas de terror que empieza a recibir paquetes misteriosos. En uno de ellos se encuentra una mano cercenada, ¿no? De una mujer, ¿no? Es una película, creo yo, no despreciable, no despreciable, con una voluntad también experimental bastante interesante y un juego sobre todo esto, y un trabajo con la imagen que hace que te llegue, que te deje huella, que deje una huella en ti, ¿no? Luego más adelante, algunos años después, hizo esta, La novia ensangrentada. He puesto una coproducción con Italia. No olvidemos nunca el elemento este de coproducción, ¿no? Porque, repito, muchas de esas películas solamente fueron posibles porque había de por medio también un capital extranjero considerable, ¿no? En España se llamó La novia ensangrentada. En italiano, pues un vestido de novia manchado de sangre, ¿no? Es un tema es un relato de vampirismo muy interesante. Es una nueva versión, una especie de puesta al día de la Carmilla de Sheridan Le Fanu, que se lo trae a nuestros días, que a mí me resulta bastante interesante, sobre todo el trabajo que tiene simbólico. O sea, hay un simbolismo muy sugerente. Podríamos mencionar también a Jorge Grau, o sea, otro director completamente ajeno al género, que de pronto, pues eso, aprovechando que eso es lo que hay, lo que da trabajo, pues acepta un par de encargos. Bueno, el Ceremonia Sangrienta es un trabajo, es un guión propio, pero No profanar el sueño de los muertos es un encargo. Y que él mismo confesaba que no se lo creía cuando le dicen que vamos a hacer una nueva versión, en el caso de No profanar el sueño de los muertos vamos a hacer una nueva versión de la Noche de los Muertos Vivientes, pero en color. Dice, pero ¿en serio lo decís? No se lo creía. Dice, sí, sí, y cuando le dieron el guión, dice, pero si esto es la Noche de los Muertos Vivientes. Dice, pues no hemos dicho eso, porque ¿qué vamos a hacer? Será un plagio en toda regla. O sea, es la misma historia, pero que se lo llevan a Londres y bueno, en vez de una especie de satélite espacial que ha entrado en la Tierra trayendo un virus extraño que devuelve a la vida a los muertos, como en la película de Romero, es una especie, hay también un mensaje ecológico, una especie de máquina que está intentando combatir plagas de insectos en la campiña inglesa con ondas, ¿no? Ondas sonoras, y que lo que hace es levantar a los muertos de las tumbas, ¿no? Oye, pues está muy bien.
sea, de verdad, y creo no tener prejuicios. Ya digo que cuando una cosa no me gusta, no me gusta, ¿no? Pero esta aguanta muy bien el tipo, llega a crear una atmósfera muy incómoda, el no presionar el sueño de los muertos. Pero para mí la gran película la gran aportación de Grau a esta corriente es Ceremonia Sangrienta, que retoma la leyenda de la condesa Sebet Báthory, que es la auténtica inspiradora, no sé si la gente lo sabe, del Drácula de Bram Stoker. Stoker toma de Vlad Tepes el seudónimo de Drácula, pero Vlad Tepes no hay, más allá de algún empalamiento de algún turco, no hay ninguna sospecha de vampirismo por parte de Vlad Tepes III. Pero esta, la condesa Bathory, Sebet Bathory, si es verdad lo que dicen las crónicas, llegó a asesinar a más de 650 doncellas para bañarse en su sangre. O sea, una vampira en toda regla. O sea, ahí sí hay un caso de vampirismo fortísimo. Y sabemos que Bram Stoker había leído crónicas sobre este personaje. Bueno, lo que hace Jorge Grau es una puesta al día de esta leyenda. Realmente no es la condesa Bathory, sino una especie de descendiente. Se lo lleva al siglo XVIII, perdón. Mm. Creo que es marquesa en vez de condesa, creo que es marquesa. Y bueno, la carrera sangrienta es menor, en vez de 650, pues se carga una docena, ¿no? Pero hay una lectura política muy interesante y un acercamiento realista al mito del vampiro mucho más interesante todavía, ¿no? Y luego, pues un trabajo también con el casting, que voy a ahondar en ello ahora, también muy revelador, porque de pronto le da un personaje a Lucía Bosé bueno, rompe la imagen que tenía la actriz hasta ese momento, ¿no? Quien realmente hace osadía en ese sentido sería Eloy de la Iglesia, que hace también un par de acercamientos al thriller muy influidos por el modelo italiano. Y en el primero que dirige, en el de la derecha, El techo de cristal, bueno, le da un papel a Carmen Sevilla que los fans de Carmen Sevilla no se hubieran esperado nunca, ¿no? De una mujer sola en una casa. Hay una influencia de Roman Polanski muy fuerte, porque su marido se ve obligado a pasar largos periodos fuera de casa y en esos periodos que ella está sola, pues sobredimensiona un poco los ruidos de la casa, ¿no? El techo de cristal hace referencia a pasos que cree escuchar en el piso de arriba, pasos masculinos, por el peso que tiene. Cuando según la noticia que tiene, la vecina de arriba vive sola, no vive con nadie, ¿no? Entonces empieza a sobredimensionar todo lo que rodea. Y hay también un trabajo atmosférico pues muy interesante. Y sobre todo esto, de pronto hay cineastas que se dan cuenta que pueden llevar a las pantallas, a las salas, fuentes y de pronto colocan a ciertos iconos populares en roles completamente nuevos, ¿no? Al mismo tiempo, esta gente, que eran buenos profesionales, pues hablo de Carmen Sevilla o de Vicente Parra y demás, claro, también lo que tenían ganas era de salir del encasillamiento en el que estaba. O sea, Carmen Sevilla agradece un papel de este tipo porque de pronto le permite dejar de ser la novia de España, que hasta entonces había sido, ¿no? Y en el caso de Vicente Parra, en la semana del asesino, fijaros si tenía ganas porque él es el productor o sea, llega a producir él la película A Eloy de la Iglesia, ¿no? Y es una película que también tiene, em, son películas muy feas, muy feístas, pero eso, vamos a ver si hago la diferencia. Quieren ser feas. O sea, eh, hay hay una lectura estética por parte de Eloy de la Iglesia que hay que tener en cuenta. La visión del mundo de este director es muy negativa, es muy pesimista. Él dice, yo no puedo embellecer la realidad. Entonces son personajes muy crudos, con una fotografía también que insiste en lo más degradado del entorno, ¿no?
Y tiene también mucha retranca, muchísima ironía. La Semana del Asesino realmente la historia de 7 días, de cómo un personaje completamente anodino, que trabaja en un matadero, que está interpretado por Vicente Parra, de manera accidental comete una serie de asesinatos. O sea, él no es realmente un asesino, no tiene esa pulsión homicida. Pero en un principio, de manera accidental, mata a un taxista, luego mata a un testigo que ha visto el asesinato de un taxista, luego mata a la hermana del testigo y dice, a lo largo de una semana se encuentra asesinando a una serie de personas, pero casi sin querer, que es la gran ironía de esta película, ¿no? Son películas muy interesantes y que, repito, con la coartada de dar, vamos a decirlo bien, de dar carnaza a la gente, con la coartada esa de que vamos a dar carnaza, se atrevían a hacer, digamos, a dar unas visiones muy, muy negativas de la realidad de entonces. O sea, son realmente películas hipercríticas con la realidad. Y luego, pues repito, lo que las hace más valiosas son una serie de puestas en escena que las hace singulares. O sea, son películas muy distintas entre sí, estas que estamos viendo. Porque al final yo soy de la política de autores, quien realmente marca la diferencia en el resultado final de cualquier trabajo es el que está en el puente de mando. Una película no se hace sola. Pero el que toma decisiones y el que da, digamos, el visto bueno a una serie de decisiones, pues el que es el director o la directora de la producción. En este recorrido yo tenía que citar también a Eugenio Martín. Por eso, por lo que digo, o sea, Vicente Aranda o Jorge Grau o Eloy de la Iglesia son considerados autores. Luego han tenido una carrera posterior que los han situado o le han permitido ganarse esos galones de autores, ¿no? Eugenio Martín no, pero ni falta que le hace. No le hace falta. Yo es que de verdad, cada vez el gran autor me da más green y el buen artesano cada vez me gusta más. O sea, me parece más noble, un personaje que sin doblez en cualquier caso. Decía Eugenio Martín que él quería hacer películas que gustaran y que él quería hacer películas que gustaran y que fueran buenas. Y que muchas veces no podía combinar las dos cosas, pero que intentaba que intentaba siempre las dos cosas. Sobre todo quería hacer películas que gustaran a la gente, que la gente fuera a verla al cine, que no quedara. Él era muy anti-cine de autor en el sentido de que aquí en este país se ha ido siempre desarrollando en esa época el cine de autor y aún todavía se sigue vendiendo esa, digamos, esa moto, ¿no? Del cine de autor, ¿no? Pero le interesaba que la gente la viera. Ahora, eso sí, hacerlas bien y hacerlas Claro. bien hechas y bien acabadas, ¿no? Y a él, por ejemplo, le debemos posiblemente el mejor western español, El precio de un hombre, El precio de un hombre, se lo debemos a él. sí. Claro. Seguramente, si dejamos al margen las coproducciones con Italia, Sergio Leone me gusta mucho más. Ujú. Me parece muy superior, ¿no? Pero si atendemos lo que se llamó el chorizo western, quiere decir producción al 100% española, El precio de un hombre es una película extraordinaria, muy, muy, muy buena. Está dirigida por Eugenio Martín. Yo también he escuchado una vez una entrevista suya de que cuando terminó precisamente El precio de un hombre, que es una película hecha con muy pocos medios, pero que tiene un acabado extraordinario, ¿no? O sea, le llegaron a hacer una proposición para trabajar en Estados Unidos, en Hollywood, y él dice, no, lo rechacé. Dice, pues ya me lo ofrecerán más adelante. Digo, cuando yo tenga más seguridad. Sí, ya no me lo ofrecieron nunca más. Y se nos quedó aquí. No se pudo ir a Hollywood. No, pero de todas formas, es de esta gente que tiene una carrera mantenida a lo largo del tiempo y con una dignidad que no decae. Hombre, tiene alguna cosa floja, la verdad. Pero bueno, es que si se tienen en cuenta las condiciones de trabajo con las que hacía esta gente su trabajo, se desempeñaba su labor, pues es que es casi milagroso que se pongan en pie ciertas Mm. películas. Iba a Sí, decir algo de... sí, no, sí, Ujú. voy a decir efectivamente que eso es lo más llamativo, ¿no? Con las dificultades que tenía y luego bueno, la capacidad para manejarse, pues
bueno, por ejemplo, en Pánico del Transiberiano, con un equipo internacional, con rodaje en inglés, con todos los medios con los que maneja, pero hacerlo muy bien. Él también contaba cuando, ya no sé, esto ya cuesta más trabajo creérselo, eh, cuando automáticamente pensamos, bueno, está haciendo un homenaje a las películas de la Hammer, ¿no? Además, contar con los dos actores fundamentales, con un actor como Terry Savalas, en ese momento muy internacionalmente muy conocido, había participado con Robert Aldrich en 12 del Patíbulo y tal y cual. Bueno, él decía que él no había visto ninguna película de la Hammer, que no conocía ese tipo de cine. Sí. Cuesta trabajo creérselo bueno, porque es que hay cosas que son prácticamente iguales y da un poco la sensación que es algo parecido a cuando a Buñuel creo que lo comentábamos en el diálogo anterior con Yolanda, cuando se le decía que, bueno, vale, que sí, que el perro andaluz estaba muy bien, que era muy moderna, pero que había una película que se llamaba Misterios de un alma, dirigida por Paps, que era prácticamente la misma. Y decía, "Claro, esa película yo no la he visto, yo no sé nada de eso no es verdad". Y cuanto más lo negaba, más, si se compara, hay escenas que son prácticamente idénticas, ¿no? Nada más que la de Puffs es más narrativa y la de Buñuel pues tiene como esos fogonazos mezclados con los elementos dalinianos, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de todo eso, el resultado final es que funcionaba muy bien y está muy bien terminada, al igual que una vez para el diálogo, y también ahí entraría lo que tú te comentabas de coger a una actriz tan de un género, de una época como es Aurora Bautista y llevársela a un psicópata como la que aparece ahí, ¿no? Ujú. Sí, son actos de verdad de insolencia y son lo que llamaríamos un casting perversos, ¿no? Porque de pronto encontramos esto, por ejemplo, lo que habíamos señalado antes, o incluso El Bosque del Lobo con Sí. José López Vázquez. Ujú. De pronto encontramos un actor que tenemos muy encasillado, muy determinado o muy relacionado con determinado producto que hace un trabajo completamente diferente. Eso descoloca al público y me imagina a Santiago Segura haciendo una película buena y haciendo algo realmente De héroe, ¿no? haciendo algo, De un héroe, haciendo pero a alguien así cercano, Santiago Segura, algo así, o sea, que se lo cree. Pero podría pasar, ¿no? O haciendo de psicópata, pero de verdad, en serio, no el torrente ese. Mira, entonces, repito, como lo vemos en retrospectiva y, digamos, es muy difícil ponerse en la piel del público de entonces, perdemos parte del impacto que causó, ¿no? Pero de pronto darle papeles de protagonista a actores, digamos, del régimen, muy encasillados, el Vicente Parra, las grandes películas que había hecho hasta entonces, los grandes éxitos, era Donde vas, Alfonso Alfonso XII, XII, claro. y La verbena de la paloma, Sí, y ya está. exactamente, sí, sí. El galán guapo y películas blancas. Además, Ah, ahí te das cuenta una cosa y es que juegas también al elemento sorpresa por parte del espectador, ¿no? Sobre todo si el personaje se va a comportar de una forma poco habitual, el espectador confía en que va a encontrarse una película más de Vicente Parra o de quien sea, ¿no? Eso no es nuevo tampoco, Hollywood lo había hecho muchas veces, ¿no? A coger a actores clásicos, pues Gary Grant, Robert Taylor, etcétera, etcétera, y meterlos en personajes, con lo cual durante un tiempo los espectadores creen que van a encontrarse y por lo tanto si ese personaje va a ser después el asesino o el malo de la historia, no se lo creen, es decir, no se lo creen en el sentido de que lo lleva engañado porque juegas con la tipología, expectativas, claro, claro, con la tipología de ese personaje, ¿no? Entonces, ujú, eso es muy interesante cuando lo hace así porque juegas con la expectativa del público y se las vas cambiando, ¿no? ujú. Pues eso, hay pues eso, una serie de elecciones de casting muy perversas por parte de una serie de cineastas. Por ejemplo, Eloy de la Iglesia con Carmen Sevilla y Vicente Parra. Pero en el caso de Eugenio Martín tampoco se quedó atrás, porque de pronto pone a Aurora Bautista, que era otro gran icono del cine franquista, había sido Fernanda la Loca, Bueno, Lucas, ¿no? El locura de amor En de Juan Locura de Carlos Amor, Doña y La tía Tula. bueno, en la teatro ya La empezaba tía ha sido a un cambio, sí romper es el cierto, que es un personaje, poco pero más estaba cambiante. también Agustina de Aragón, me También, parece. exactamente, sí, sí. O sea, de esos personajes que luego veremos, para ir acabando luego, otro de los grandes personajes, de los grandes actores del régimen, como fue Alfredo Mayo, pronto lo encontramos en una producción de este tipo, que yo creo que es la elección que hizo el director de Claudio Guerin Gil de Alfredo Mayo para una escena que quiero que veamos luego ya para ver algo así en movimiento.
sea, me respondía también al deseo ese de poner en cuestión a un icono del régimen, ¿no? La forma de criticar o de hacer daño a un determinado estamento, o en este caso a un determinado régimen, o un gobierno político, lo que queramos, son muchas. O sea, basta con no hacer lo que se espera de nosotros. O sea, a partir de ahí ya podemos, bueno, tenemos bastante cancha, ¿no? Entonces encontramos eso, estos cineastas que cultivando un género completamente ajeno a lo que era ortodoxo, pero también con esta serie de lecciones, están haciendo pequeñas bombas de relojería, ¿no? Además, esta película, es Una vela para el diablo, hace una crítica al puritanismo nacional católico bestial, porque es la historia de dos hermanas, Esperanza Roy y Aurora Bautista, que tienen una pensión en una localidad veraniega, que se dedican a asesinar turistas porque están trayendo el pecado a España, ¿no? O sea, empiezan matando a una chica que está tomando el sol en topless. La primera muerte es accidental, o sea, creo que recordar que se estrella contra una vidriera, que hay un santo, Sí, sí, sí. y entonces ven la iluminación, o sea, el santo ese le ha dicho que sigan con la cruzada, ¿no? Que tienen que seguir. Entonces, cada chica que llega a la pensión, de ahí no sale. De ahí entra, pero no sale. Y luego, pues podríamos abrir un capítulo también. ¿Cómo vamos de tiempo? Son menos cuarto. Menos cuarto. Vamos ahí. No, 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 no es menos cuarto. Ujú. Bueno, podríamos abrir un capítulo también a las rarezas, ¿no? Yo también tengo debilidad por esta película. Fue una película que descubrí también en mis terrores favoritos y que luego he ido viendo y, oye, es defendible, ¿eh? Es defendible. Es una película que tiene fama de maldita porque sería el segundo largometraje y último de Claudio Gering Hill, que es un compañero de generación de Víctor Erice, Manuel Gutiérrez Aragón, es de la misma promoción de esta gente, ¿no? Era de Sevilla y decían que era el más brillante de su promoción. Lo que ocurre es que muere durante el rodaje de esta película, la que veis en pantalla, La campana del infierno. A su vez, bueno, pues se han creado muchas Sí, leyendas. O sea, mucho morbo se ha creado sobre sí, todo, se sí, es crea verdad. mucho morbo, Mm, porque prácticamente el rodaje se estaba acabando y él decide rodar parte de la historia en una iglesia sobre la que pesaba también una leyenda de maldición, ¿no? Que quedó inacabada en San Martiño de Noia, ¿no? sí, Ujú. aprendiendo ya. Que, por lo visto, el cantero que estaba haciendo la iglesia murió y sin dejar terminado la torre del campanario, y la leyenda de la localidad dice que quien termine la iglesia morirá. Ujú. Quien termine la torre del campanario morirá. Bueno, pues Claudio Guerin Hill termina la torre del campanario, pero con una cosa de cartón piedra, porque él necesita un campanario para. Entonces, por lo visto, se precipitó desde la altura, prácticamente a punto de terminar el rodaje. La película la termina Juan Antonio Bardem. Realmente los dos últimos días de filmación los dirige él, se ocupa él de ellos, de lo que queda. Se ocupa también del montaje y no sabemos exactamente qué hubiera Sí, hecho Claudio Guerin, porque si comparas esta película con la anterior, La Casa de las Palomas, hola. es más floja, pero el montaje es muy, muy inquieto. Ujú, Es un trabajo de montaje muy inquieto. Entonces, es es una película incompleta en cierto sentido, pero muy sugerente, ¿no? Muy sugerente. Que luego veremos una secuencia de esta película. Y ya para acabar, pues, ¿Quién puede matar a un niño? La segunda y última también película de Narciso Ibáñez Serrador. ¿Qué acabó con el fantaterror? Bueno, pues la historia oficial dice que la ley Miró de 1983, de diciembre de 1983, acaba con el cine de género. Porque con respecto a estas ayudas que yo había mencionado al principio de José María García Escudero, que daban ciertas ayudas económicas en función del rendimiento de taquilla, con la ley Miró se cambia el régimen de subvenciones
y se dan en función del interés cultural que tiene el proyecto. Por lo cual, en los años 80 tenemos un mogollón de adaptaciones literarias, que si La Colmena, que si La Casa de Bernarda Alba, que si Luces de Bohemia, que si todo esto, ¿no? ¿Por qué ese interés del cine español de los 80 por la literatura española? Porque le subvencionaba el ministerio parte de la película, no por interés de la literatura en sí, ¿no? El fantaterror ya estaba agonizando desde los desde el final de la dictadura, con el fin de la censura también. Esos ingredientes epidérmicos que decía antes, el sexo, la violencia, que eran quizá uno de los reclamos más evidentes de este tipo de cine, se lo empiezan a encontrar pues, en cualquier producción desde la época, ¿no? El crimen de Cuenca de Pilar Miró Ujú. tiene tanta violencia o tanto sexo como la marca del hombre lobo. O sea, entonces, hay un cambio de intereses por parte del público. Y comienza, y también comienza a llegar todas las películas que antes no se nos pueden ver, por Claro, igual claro, tampoco ofrecen nada diferente, claro. incluso si mejor O sea, rodado en algunos casos, claro. desde el momento en que cae la censura ya empieza a llegar, pues, empiezan a estrenarse. Antes para ver el último tango en París se tenían que ir a Perpiñán, Claro. ahora la gente lo pueden ver en la Gran Vía Ujú. de Madrid, ¿no? Entonces, mm, el fantaterror deja de tener sentido ya con el fin de la dictadura. Hay otros géneros populares que interesan más a la gente. Luego yo personalmente pienso que también con la llegada de los formatos domésticos a principios de los años 80, Sí, con el cierto. vídeo doméstico, que se llevó por delante esos circuitos que digo eran los destinatarios naturales de este tipo de producción, que eran los cines de barrio, los cines de pueblo, los cines de programa doble y todo esto, ¿no? Ujú. O sea, en los años 80 son tremendos para la distribución en salas, ¿no? Entonces, sumamos todo esto y vemos que, bueno, era muy difícil que sobreviviera a la ley Miró este tipo de producción. Y nada, y colorín colorado, esta historia se acaba. Vemos, Pues sí, sí, sería bueno que en el tiempo que nos queda, echar un vistazo por lo menos a un par de fragmentos, ¿no? Que tenías por sí, ahí. entonces ya sí puedo cerrar todo, ¿verdad? Sí, tierra por ahí. Fijaros, vamos a ver un par de muestras de lo que podía hacer. Vamos a ver un fragmento de La campana del infierno, minutos 17-20. En la que aparecía Alfredo Mayo. ¿Verdad? Que En el además que Alfredo aparece, Mayo es curioso porque también en esos mismos años Carlos Saura ya lo había sacado también de su, digamos, de su habitual tipo de personaje, ¿no? Lo hemos visto en La Caza, lo hemos visto en Piper Mi Frappé. O sea, de alguna forma era una especie de transformación de todos estos actores, ¿no? Porque es imposible fijaros, vivir sin principios. yo digo que un poco el cine, La sociedad tiene unas reglas sencillas y razonables sí, que es preciso respetar. Hay que luchar contra los temores. no, Ahí lo tenemos. amplío. No, en vez de interrumpir la secuencia, voy a presentarla. Yo pienso que el cine de género, el buen cine de género, el relato de terror, el buen relato de terror, hace más o menos lo que vamos a ver aquí. Es sugestión, es sugestionar al otro y hacerle creer lo que no es, lo que no ha sucedido, ¿no? Vamos a ver solamente un fragmento en el que el personaje, este joven que está registrando la persona de su tía, recibe una visita, la visita es Alfredo Mayo, que es, como digo, uno de los actores icónicos del régimen franquista, ¿no? El protagonista de Raza. Entonces, el personaje le va a contar una serie de mentiras, y vamos a verlas, ¿no? Vamos a verlas. Decisiones. Y si estas nos vencen, no hacer ostentación de ellas. Me voy a llevar un poquito más adelante. Ya. Y no tan adelante. Cuando iría. Preferible vivir sin principios. Ay, acaba de llegar la visita. Le dice la tía, Conoce a mi tía. eso, Yo no. Entonces no sabe qué. Estuvo recluida en una clínica. Ahora se empeña en vivir sola. no es cierto.
¿Tienes frío? Sí, un poco. Me gustaría cerrar esa puerta, pero no. ¿Por qué? Hace algunos años salieron por ahí sus 3 hijas pequeñas. Se levantó una niebla muy densa y la barca se perdió en el mar o se estrelló contra las rocas. Nunca volvieron. Tía Marta perdió la razón y quedó paralítica. Cree que sus hijas regresarán en cualquier momento y entrarán como siempre lo hacían, cantando. Cuando hay niebla, prepara el té para ellas. Por eso no puedo decirles. ¿Lo comprende? Sí, sí. Traes 6 tazas. Y yo son No es 3. que haya tardado. Cada vez me siento más duro. Este muchacho tan guapo es mi sobrino. Esto no hacía porque... Por favor, trae una taza más. ¿Le envía el farmacéutico de Bowser? Sí. Explicó que pensaba usted realizar algún pequeño trabajo. Sí, tengo que reparar los desvanes y la fachada también. Mi amigo me ha hablado muy bien de usted. ¿Han oído? Sí. Probablemente no es. ¿Le molesta que la puerta esté abierta? Mis hijas han ido a pescar. Pero ya no pueden tardar mucho. El otro día me encontré al viejo mendigo. Me dijo que los muertos resucitarían. Claro que sí. Los muertos resucitarán para ser juzgados. La muerte solo es un estado transitorio. No opina igual. Ahí llegan ya. Pero Branco lo hace. Desde entonces María está triste, desde entonces el baile llorar. La noche la era do trigo, o el feizo do branco lo hace. Una leña lloraba brillada, os desvello mirado. No me gusta que estén en el mar cuando hay niebla. Fortalecía, como re non vea beber. Como re. Son sus sobrinas, son su hija, ¿Pero que qué no pasa? pasan. Juan, ¿qué le has dicho? Han ido a pescar. Sí, venido. Lo que pasa es que el cine de terror hace eso, no sugestiona. De la misma forma que el chico ha sugestionado a la visita. Y luego ya para acabar, digamos, el buen relato de terror lo que hace muchas veces es colocarnos en situaciones comprometidas, éticamente comprometidas. Esta película en concreto es ¿Quién puede matar a un niño? Es el segundo largometraje de Narciso Ibáñez Serrador y es casi tan bueno como La Residencia, ¿no? La situación es muy inquietante porque habla de 2 turistas que llegan a una isla ficticia en el Mediterráneo y se encuentran con que los niños del lugar están asesinando a los adultos, ¿no? La película ya propone, el mismo título propone ya un dilema, ¿no? ¿Quién puede matar a un niño? Pasa que Narciso Ibáñez Serrador maneja esta situación comprometida
comprometedora, con una maestría increíble. Y de la película también podríamos señalar la ambientación mediterránea. En general, el relato de terror está siempre ambientado de noche, entre las sombras, ¿no? Esta película eh, se desarrolla prácticamente toda íntegramente bajo la luz del sol. Un sol además excesivo, ¿no? Parte se rodó en Almuñécar. Las escenas del puerto se rodaron en Almuñécar. Y entonces, estamos ya llegando hacia el final de la película. Se crea esa cadencia que nos lleva a creer que realmente, pues, aquí acaba todo, ¿no? O sea, el personaje eh, 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 se va derrotado, ¿no? Ha perdido a la mujer, ha perdido todo, y de repente, puesto que ha matado a un niño, parece que los demás se han retirado y parece que realmente estamos ya en el final del relato. O sea, la misma puesta en escena, todo, la cadencia de la imagen, nos lleva a creer que todo ha acabado, ¿no? No es así. Y este juego de plano contra plano es poderoso. El papel de la música, que ya había utilizado en Estoy esperando a dormir, una música melancólica, triste, bueno, no coincide con la tensión del momento. Pensad que los monstruos son ellos, los niños, ¿eh? Ahí va a ir, lo vamos a dejar ahí. Un poco de tensión, de suspense. No, lo que comentábamos, que es una buena oportunidad para que descubráis los que no conozcan esta película, que la descubran. El año que viene quizá no, pero el curso siguiente sí que en el ciclo que estamos haciendo, como sabéis, en el Cine Club dedicado a Chicho, estamos viendo toda la carrera, toda la obra en televisión. Nos estamos acercando ya justamente a estos años, ¿no? Entonces vamos a tener la oportunidad de verla en pantalla grande, y si no la conocéis, Bueno, el televisor, bueno, y el televisor, evidentemente, televisor claro. es una obra maestra El también. televisor es la otra gran película que tiene. Este se hecha para televisión, pero un mediometraje magnífico que también tiene Chicho también este mismo año 70, muy interesante. Y eso, ¿no? La capacidad, quizá un poco, ya para ir cerrando, quizás lo más sorprendente es lo que planteaban, ¿no? Que aunque las líneas principales son, pues, las que has comentado de, bueno, pues del Conde Drácula, de eso. Sin embargo, la aportación es, quizá con la excepción de Chicho, las aportaciones más interesantes son los francotiradores, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Aquella gente se mantiene un poco al margen, ¿no? Que no es como ocurre en otras, digamos, en otra cinematografía, en la cual hay unos profesionales absolutos, y luego está, es cierto, están también los francotiradores, pero aquí concretamente son realmente los francotiradores los que consiguen hacer interesante ese momento, ¿no? Sí. Completamente de acuerdo. Digamos, con excepción de Narciso Ibáñez Serrador, los grandes nombres del fantaterror, pues la aportación es muy pobre. O sea, desde Paul Nash y Amando de Osorio, Jesús Branco, es que realmente hay alguna cosa defendible. Bueno, pasa que también uno hace un poco de espectáculo. Yo de Jesús Franco vi hace muchísimo tiempo Miss Muerte, que yo creo, tengo un buen recuerdo, pero me da miedo, no la película, sino verla. Enfrentarte de nuevo al recuerdo, ¿no? La película no me da miedo, pero verla quizás sí, porque a lo mejor la única cosa que creo que defendería de él, a lo mejor ni siquiera es defendible, ¿no? Ajá. Narciso Ibáñez Serrador o Eugenio Martín. Eugenio Martín, sí, Eugenio son los Martín, dos estos sí nombres. son realmente, digamos, de esa escuela, Ujú. y hacen poco, o por desgracia hacen muy poco. Pero lo que hacen es muy valioso. Y luego lo que resulta mucho más interesante son estos, como tú lo has llamado, los francotiradores. Si hubiéramos alargado el arco de tiempo y hubiéramos llegado ya, pues no sé,
al 79, hubiéramos puesto Arrebato también, Ujú. Zulueta, que otra cosa extrañísima, con el vampirismo de por medio, que es una cosa, pues, una rareza impresionante, impresionante. Sí, es cierto, es cierto. El problema es que el relato de terror que se hace en cadena, a niveles industriales, tiende a copiarse mucho a sí mismo. Mm. O los propios autores, Paul Naschy, repito, si es que él tiene una única plantilla como guionista y la repite, cambia un poco algún detalle y la aplica pues, sistemáticamente. Luego te encuentras con que en ciertas entrevistas él se jactaba de que el guión del Gran Amor del Conde Drácula lo había escrito en 12 días. Digo, yo eso lo escribo en 6. Pero lo que has hecho en 6 ya sobra. Pues sí, es que nos encontramos con esto. Yo repito que creo que es un cine al que hay que darle una oportunidad. O sea, sería insensato negarlo en masa. Pero al mismo tiempo que se le da una oportunidad, hay que imponer también unos juicios de Criterio. valor. Y luego la ética del trabajo bien hecho, eso para mí eso es sagrado, eso es sagrado. O sea, no hace falta que se tengan grandes medios, pero que el trabajo se tiene que hacer bien, eso es así, eso es así. Sí, esa idea es una de las que más comparto, otra con otras muchas que has dicho, la idea del artesano, el que hace bien su trabajo y sin embargo no tiene ese sentido de la autoría Ujú. que, No lo bueno, necesita, ¿no? que no necesita y que No bueno, que está muy bien ser un autor y tener todo eso, pero que también el Ujú. sentido del trabajo bien hecho y que el resultado final acabe conquistando a la gente y que tú lo puedas analizar, como tú planteabas al principio, por medios puramente cinematográficos sin entrar en historias, ni en grandes historias, ni en grandes momentos, Ujú. ni esos grandes temas que son los que muchas veces dan la Ujú. pauta un poco a seguir digamos, en el cine, ¿no? O sea, yo Otros lo que medios. digo muchas veces es que si se hace un recorrido por las grandes películas de cine español de la época, pues siempre sale Carlos Saura, o siempre sale Víctor Erice, los Santos Cosinicios, sale siempre esta gente. Y está bien que sea, pero yo creo que habría que colocar también, pues eso, la residencia y trabajos similares, ¿no? Que cuentan cosas irreales, bueno, pero sí, y como decía Bretón, ¿no? Si el problema de lo fantástico, la singularidad de lo fantástico es que es real. El fantástico existe. Desde el momento que forma parte de nuestra existencia, nos condiciona o nos hace desear ciertas cosas y temer otras, el fantástico está ahí. No podemos ignorarlo. Y luego, bueno, es una forma de hablar de la realidad en clave metafórica que creo que es, si Siempre lo ha hecho existe, fantástico, ha jugado sí, sí. con esa posibilidad, ¿no? Bueno, algo que quieran comentar, preguntar, alguna cosa antes de despedir, de agradecer a José su intervención de hoy? Sí, por ahí, lo estoy viendo. Sí, sí, ahí, José Ignacio. Mira, yo lo Por primero... alusiones, por alusiones. No, Responde. por alusiones no, ni mucho menos. Es que me ha encantado el panorama que ha hecho, ¿no? Es Gracias. magnífico y te felicito, eso es lo primero. Pero cuando estabas poniendo las tres películas, El Conde Drácula, de Franco, que además salía, creo que salía también eh, el Klaus Kinski, ¿no? Klaus Kinski, ¿no? y el- En todas, ¿eh? Y luego estaba La Residencia, ¿no? Y luego estaba La Noche de Valpurgis. Yo estaba pensando, y rompo una lanza por Klimovsky, por Polnichi y por todo eso. Evidentemente comparto tu juicio y comparto vuestras ideas y vuestras valoraciones. Lo que pasa es que con los años, ese tipo de películas a mí me resultan tan malas, tan sumamente malas, que me parecen muy divertidas, ¿no? Sí. Ujú. Las veo con esa frivolidad. Y también ese tipo de películas fue La Noche de Valpurgis es la puerta que nos adentraba a muchos en el cine, Ujú. a muchos cinéfilos, a muchos cinéfagos, como queramos llamarle, a ver cine. Y partíamos de las películas de Paul Naschy, además, como tú muy bien has dicho, en su hábitat natural, que era el cine de barrio, y terminábamos viendo luego ya al final, en la adolescencia o en la juventud, La Residencia. Ujú. Yo veía antes películas de estos señores
Y luego ya La Residencia y todo ese Sí. tipo de películas las vi mucho después. Bueno, y Víctor Erice ni te cuento. Eso ya, No, sí, lo eso comentábamos era- una vez que cuando íbamos al cine no íbamos a ver El espíritu de la colmena, íbamos a ver no, que va, que va. La noche de Walpurgis. Y es exactamente igual que lo que me ha ocurrido a mí, y creo que lo he comentado contigo, y lo puedo comentar aquí también con Virgilio, con la lectura. Sí, yo me río de los autores que dicen que su primer libro que leyeron en la biblioteca familiar pues, fue Guerra y Paz. Yo no. Yo empecé con las novelas del oeste, Claro, con Estefanía y y Kate con Luger, FBI y tal, y luego ya, si tenía valor, me adentraba en Guerra y Paz, ¿no? y San Mortadelo y Filemón. Y San Mortadelo y Filemón. Con el cine me pasa lo mismo, y cuando yo veía ese panorama que has trazado magníficamente, yo decía, no, si yo empecé con León Klimovsky antes que con Erice vino Ujú. mucho después, y evidentemente, pues, toda la valoración que hace de la película. ¿Sí? Pero luego hay algunas Perdón, aportaciones estéticas interesantes, porque yo en La noche de Walpurgis, la aparición de las vampiras siempre se hace en ralentí. ujú. O sea, pensemos en soluciones de puesta en escena. Creo que antes no lo habían utilizado y a partir de entonces se va a utilizar, pero de una manera indiscriminada. O sea, Klimovsky no era un gran cineasta, pero que de pronto tenía alguna buena idea que ha sido copiada hasta la saciedad. O sea, para insistir en la irrealidad del personaje, o sea, mientras que, por ejemplo, en un plano contra plano, el plano de la víctima se mueve a velocidad normal, el contraplano del vampiro en ralentí se mueve un movimiento irreal. Hay una disonancia, no se mueven en tiempos paralelos, ¿no? Entonces hay soluciones de puesta en escena que dice, oye, esto está muy Y bien. lo hemos visto con las tres muertas a veces que Sí, aparecen supuestamente vienen a cámara lenta, ligerísima cámara cuando lenta se recortan en la la puerta, sí. silueta, hay un ligero ralentí en la escena esta de la campana del infierno. Entonces, yo creo que lo que yo no voy a hacer tampoco es proponer para Granada un cutre con ese un festival. Sí. No, No, por eso Dios, está claro. por Dios, eso no. Y además O sea, yo admiro a los japoneses que se habían dedicado a hacer estudios sobre Pornachi. Demuestra que los japoneses son como los caminos del Señor, inalcanzables. Porque vamos a hacer falta tener un gran valor y una gran imaginación para adentrarse en ese tipo de cine de una manera seria y solvente. No, yo comparto totalmente el panorama que has trazado, ¿no? sí, sí. Ya a un nivel como antropológico, si quieres, yo creo que nadie con la mano en el corazón auténticamente, ningún aficionado a nada, llámese en este caso literatura o música o cine, puede decirte, si aquí nos agarramos al cine, ninguno te va a decir que la primera película con la que descubre el cine es el año pasado en Marienbad, Talant Resnet, Además es, ni ninguna de Godard. Y eso, vamos, si no dice, o ninguna Eisenstein, evidentemente que no, porque es que sería absurdo, no tiene ningún sentido. Y si ha empezado viendo eso, malamente. Mal vamos y a ver lo que acaba haciendo. No sabemos si acabar haciendo Barbie o acabar haciendo un Von Trier. Es decir, Dios sabe a qué grado de degradación humana puede llegar. Si se ha empezado viendo cine de esa manera. Entonces, claro, esta película tiene también esa componente que nos enlaza con una época muy concreta, que es más a nivel casi que antropológico, ¿no? sí, no, en concreto hace referencia, o sea, yo se lo contaba antes a Juan de Dios, que yo aún he visto los últimos coletazos de este tipo de cine, porque, o sea, aunque yo nací en un pueblo, veníamos de vez en cuando al cine, aquí a Granada, pero claro, como era más barato, nos íbamos a una sala del Zaidín, la sala Polo, allí yo he visto los primeros spaghetti western, he visto varias de Paul Nashi, La venganza de la momia y otras, o sea, y el juramento del corsario negro lo vi allí, Ajá. o sea, los últimos coletazos de ese cine, yo por suerte o por desgracia los vi, ¿no? Pero no hay, digamos, mi acercamiento no es esa tontería emocional de el cine de mi infancia, no. Es un cine que escribió una página de la historia y hay que prestarle un poco de atención. Pero al mismo tiempo, repito, a mí me da mucha grima esos festivales como el Cutrecon, o sea, que van a ver películas malas, pero aposta. Cuanto más malas, mejor, ¿no? Como dijo Emi Rajoy, punto reflexión. Cuanto más malo, mejor. Ese juego de palabras imposible que hacen ellos, ¿no?
lo gallego. No, yo no defiendo eso. Pero que entre cierto, repito un poco lo que dije en las primeras palabras, que entre el cine popular, puramente popular, yo creo que se puede separar el grano de la paja, yo creo que sí. Y que, repito, no necesitamos siempre grandes producciones. Lo que necesitamos es un trabajo de dirección, de cinematográfico, hecho con inteligencia. A veces con muy pocos medios, pero hecho con inteligencia. Muchas de las películas estas que se han mencionado, como La Casa de las Palomas, El Bosque del Lobo, o Las Crueles y demás, realmente que son 4 personajes, 4 escenarios y un presupuesto mínimo. Pero no necesitan más, no necesitan más. Es un trabajo muy bien hecho, muy inteligente. Antes de despedir a José y de dar las gracias, simplemente recordarles que la semana que viene continuamos, y además continuamos sin dejar el cine fantástico, puesto que vamos a hablar sobre la música del cine fantástico en el cine español, ¿no? Concretamente vamos a contar con una persona que se dedica a hacer música para cine, que es Isabel Royan, y además compartiré junto con ella, con Joaquín López, que es profesor de aquí de la universidad y especialista en música de cine, y de alguna forma más él que yo realmente, porque aquí hablaremos mucho de la música y haremos un poco también un recorrido musical por la historia del cine fantástico en España, pero en este caso viendo hasta qué punto, bueno, eso llega hasta nuestros días, cuáles eran los referentes. Aquí hemos podido ver muchos referentes, pues, de muchas cinematografías, del cine británico de los años 70, etcétera, etcétera. Bueno, a ver qué referentes musicales podemos encontrar, y aparte también al poder contar con una persona que se dedica hoy, actualmente a la profesión de compositora de música de cine, bueno, ver cuáles son esa línea de trabajo de hoy en día y cuáles son las líneas de trabajo del cine fantástico, no solamente el clásico español o digamos el de esta época de los años 60 y 70, como el actual, ¿no? Cuáles son esos referentes musicales y cómo se trabaja para crear esa, digamos, de determinada atmósfera. José, muchísimas gracias por tu presencia, por lo que nos has Gracias. contado. Muchísimas gracias.